A ver, no veo tu imagen ahora. Ahora no, yo sí me veo. Parece que he tocado algo raro. Sí, yo lo veo todo igual. Te veo a ti y veo en el ángulo, en una esquina veo mi imagen. Voy por aquí a ver. Si quieres, la voy a quitar y la voy a volver a dar. Vale. Ahora me he quitado y ahora me he vuelto a dar. Ya estoy Ahora otra sí. vez. Ahora. Bueno, estamos grabando, sí. Pues buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 71. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial porque es bastante conocido en medios de comunicación nacionales en España y en principio pues se me ocurre, dado que tiene una página en internet, empezar a leer un poco de su currículum y luego damos paso a la entrevista. Bueno, pues se trata de un veterano periodista de investigación e historiador de crónica negra contemporánea, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Titulado superior de la Administración Central del Estado, especializado en criminalística y misterio. Ha intervenido en televisión, en Las claves del caso, Informe semanal, también en Cuarto Milenio, Equipo de investigación en La Sexta, y en series como El caso Urquijo, en Antena 3 también, en Espejo Público, así como en canales como Mega, Energy, Canal Sur, Telemadrid, Extremadura Televisión. Interviene también en otros países como Fuji Televisión de Japón o CIC Televisión de Uruguay, ¿no? Colabora también habitualmente en Radio Nacional de España, como puede ser la cadena SER, Onda Cero, la COPE, y ha participado en las películas documentales Dos crímenes por semana y El lápiz y la cámara. Publica también artículos en diarios y revistas. Ha sido director de diarios como El Telegrama de Melilla, El Noticiero de Cartagena, jefe de redacción de Línea Murcia y redactor de La Voz de Castilla en Burgos y La Voz de Almería. Trabajó también en la Gaceta del Norte de Bilbao y Diario de Navarra. Ha sido director del semanario El Caso, subdirector de los Servicios Centrales de Medios de Comunicación Social del Estado. Ha dirigido otras publicaciones como Gaceta de Prensa, Profesionales y Cuadros, etc. En los últimos tiempos ha colaborado en el diario El Español y en otros medios digitales. Miembro fundador como el periodista del Museo Nacional Reina Sofía. También asimismo es autor de 13 libros, casi todos de la crónica negra. Ha ganado varios premios periodísticos, forma parte del Comité Asesor de Expertos del Colegio de Criminólogos de Madrid, ha presentado ponencias e intervenido en plan docente de universidades y academias de policía, así como en congresos y foros profesionales. También en Marruecos, dentro de la jornada de difusión de la cultura española, pronuncia conferencias sobre crónica negra y misterio en favor del Banco de Alimentos, Cáritas y otros fines solidarios. Está condecorado con la placa al mérito criminológico y la medalla de oro al mérito profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. Medalla de oro al mérito profesional y académico por el Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Cruz de Oro de la agrupación Narváez, Comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, Caballero al Mérito de la Orden de la Nobleza del Estamento del Mar y Maestre de la Orden de la Amistad y socio honorario de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y tenemos ahora mismo desde Torrox, Málaga, a Juan Rada. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando un poco, hemos huido de Madrid, del calor casi tropical que hace allá, para buscar aquí un poco de aire fresco y de brisa marina en el litoral de la Costa del Sol. Muy bien, pues dado tu extenso currículum y veo que has hecho un poco de todo, ¿no? En tu vida, sobre todo el periodismo de investigación, que es como más se te conoce ahora mismo, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo empezaste en esto del periodismo de investigación? Bueno, yo tenía afición por el periodismo desde niño, ¿no? A mucha gente le extrañaba que yo de pequeño siempre estaba comprando periódicos y con periódicos en la mano y demás, pero en fin, me gustaba mucho el periodismo en general. Ya con 12 años empecé a escribir en algún periódico que se hacía en el colegio.
yo ya sabía escribir a máquina, porque me iba a la oficina de mi padre y allá, pom, 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 me gustaba ya los originales que fueran debidamente mecanografiados con los 10 dedos, no a 2 dedos como la gente. Es decir, que tenía mucha afición y en cuanto ingresé en la universidad, pues me llamaron para que colaborara, vamos, a empezar a trabajar en Diario de Navarra como periodista deportivo. Y ahí me inicié, ¿no? Lo que pasa es que, aunque seguí con los deportes, que eran interesantes, pero en fin, no era como ahora, ¿no? No estaba tan comercializado como ahora. Era más deporte, los jugadores sentían más los colores del club, en fin, no estaba tan putrefacto como en parte está ahora en muchos sentidos, ¿no? Entonces me fui del deporte porque quería hacer un periodismo más serio, pues de temas generales y demás, y enseguida empecé con el periodismo de investigación, o sea, hacer temas ya candentes, ¿no? Recuerdo que ya en 1966, yo tenía 21 años recién cumplidos, pues ya toqué un tema que tuvo resonancia internacional, que fue cuando, estando yo allá en Diario de Navarra, que me estrené ahí, nos llamó el corresponsal de un pueblo, Ituren, para decirnos que cuando iban a enterrar en el panteón familiar a la rica del pueblo, el único panteón que habían encontrado pues 2 cadáveres allá en el pasillo y tal. Claro, mi broma fue decir, claro, dentro de un panteón que vais a encontrar, sino cadáveres. Pero claro, lo curioso era que no estaban enterrados en los nichos, sino en medio del pasillo, desnudos, atados con una cuerda y con ciertos signos de violencia. Y para allá que me fui, y efectivamente vi 2 cadáveres abrazados, atados con cuerdas y con un balazo del calibre 22 en la cabeza. O sea, los habían asesinado. En fin, la gente de la autoridad empezó a echar balones fuera. Era una época que había mucha emigración de Portugal a Francia, pero emigración clandestina, ¿no? Taxistas con coches piratas los recogían en la frontera de España con Portugal y los pasaban a Francia. Había ocasiones que si aparecía la Guardia Civil o lo que sea, el taxista para quitarse el problema le decía, no, ya estamos en Francia. Y a los pobres los dejaba en mitad de campo en terreno español. Entonces la excusa es que podía tratarse de migrantes clandestinos que habían pasado por allá, algún ajuste de cuentas, lo que fuera. Pero claro, el monaguillo del pueblo me contó que cuando sacaron los cadáveres, que rápidamente la autoridad lo quitó, había un calzado de mujer, un zapato de mujer de tacón largo. Claro, en esa zona, pleno otoño-invierno, que llueve mucho y demás, que todo es barro, ninguna persona va con un zapato de esas características. Ahí empecé yo ya a sospechar algo y a tocar un poco el tema. A raíz de que yo publicara en Diario de Navarra que eso no estaba muy claro, la ciudad fue tomada, el pueblo fue tomado militarmente por la Guardia Civil, ya los periodistas teníamos que disparar desde lejos con teleobjetivos y tal, y dije, aquí pasa algo. Y entonces investigué y me enteré de que sospechaban de que eran los cadáveres de Ben Barka y su secretaria. Ben Barka había sido el primer presidente del Parlamento de Marruecos tras la independencia que le dio Francia y España, pero estuvo con Mohamed V. Pero luego cuando llegó el sátrapa de su hijo, Hassan II, fue contra él y en fin, lo condenó a muerte, sufrió un atentado que lo tiraron fuera de la carretera para matarlo y vía Egipto se escapó a Francia para salvar la vida. Pero una vez en Francia le tendieron otra trampa, porque él más iba a presidir la primera conferencia tricontinental del tercer mundo que se iba a celebrar en La Habana. Entonces había muchos países, aparte de Marruecos, que no le interesaba que esta figura prosperara. Lo convocaron con una excusa de que iban a hacer una película en favor del tercer mundo en una brasserie y cuando se acercaba a dicho establecimiento de hostelería fue secuestrado por policías franceses. Digo secuestrado, no detenido, porque no lo llevaron a ninguna comisaría y jamás se ha vuelto a saber nada de él. Luego ya mediante espías y tal se supo que se lo entregaron al ministro del Interior de Marruecos, Oufkir, al director general de la seguridad marroquí y demás, y en un chalet lo interrogaron, lo torturaron a base de bien, le sacaron toda la información y después lo mataron. ¿Qué había que hacer con el cadáver? Pues sobraba. Y al parecer yo dije que ese cadáver lo habían pasado a territorio español y que eran Ben Barka y su secretaria. Y esa misma noche que publiqué eso, se presenta a la hora de cenar una pareja, se presentan como 2 agentes de la Guardia Civil del Servicio de Información. ¿Vale? Preguntan por el director. Yo le digo, claro, que ahora está cenando. Preguntan por mí, que era el firmante. Yo por si acaso le digo, pues también se ha ido a cenar, no sé dónde estará. Y dice, pues díganle que traigo una orden del jefe del Estado que no se puede publicar ni una línea de este caso. Yo con cara de ingenuo dije, hombre, ustedes traerán algún escrito, algo. Ni escrito ni leches. Es una orden personal de Francisco Franco. O sea que esta historia se ha acabado. Una orden tajante, total. ¿Qué ocurría? Que no hacía ni 10 meses de que España había salvado otro problema de este tipo. Y fue que Humberto Delgado, el líder de la oposición portuguesa,
que llamaban El General Sin Miedo, lo citaron también, una trampa también, en la frontera hispano-portuguesa con militares rebeldes para dar un golpe de Estado contra el dictador Salazar. Pero era una trampa. Lo mataron en territorio portugués junto con su secretaria y luego lo enterraron en territorio español, en Zafra, pensando que le habían dado tierra y de por vida no se sabría más. Pero, en fin, hubo unas lluvias, corrimiento de tierra, aparecieron los cadáveres y Portugal decía no, que eso era un problema de España, que ellos no tenían nada que ver con esto. Entonces, claro, desde Madrid, desde el Pardo, digo, vamos, si con Portugal, por ese señor, que era un solo país, hemos tenido ese problema, ahora con Ben Barca, que está por medio, Marruecos, que está por medio, Francia, que estaba por medio Estados Unidos e Israel, la que se nos viene encima. Se acabó. Y ya no se dijo nada de esto hasta que yo, en 2009, pues lo conté en Cuarto Milenio. Pero es un tema tabú que ha quedado ahí. Y yo, que tenía 21 años recién cumplidos, pues a raíz de este caso, todavía se me despertó más el interés por el periodismo de investigación, que es duro, que es difícil, que es mal pagado, a veces está peligroso, pero lo bonito, ¿no? Ir buscando pistas y tal. Y luego he dirigido periódicos y he tocado muchos temas pues, de investigación política, de corrupción. Claro, si habla de política hay que hablar de corrupción, lógicamente, ¿no? Y también de sucesos. Es algo que me gustó mucho y que muchos periódicos yo escribía de sucesos, pero no lo firmaba. Porque el periodismo, el suceso se ha visto siempre como algo de segunda división. Igual que cuando yo empecé en deportes, que a mí me molestaba que entrara el director y dijera, estos son los de internacional, nacional, y aquellos los de deportes, seremos los de segunda división. Ahora los de deportes son los mejor pagados del periodismo, por cierto, ¿no? Ha cambiado todo. Cuando veis contratos pero igual de millones de euros al año a ciertos periodistas. Entonces, con los sucesos pasaba lo mismo, que era un poco la segunda división y claro, si yo escribía de asesinato de prostitutas y tal, luego parece que te descalificaba un poco para hablar de política y tal. Entonces yo seguía haciendo sucesos o encargándoselo a mis redactores cuando era director de periódicos, pero quedándome un poco en la sombra, hasta que, bueno, ya me llamaron a dirigir el caso y tal, y luego al tiempo ya de Televisión Española, de Cuarto Milenio, hablé sobre el caso, me llamaron a otras televisiones, y por eso, pues, mis últimos 11 libros, pues, han sido todos de crónica negra. Porque, en fin, parece que el público me demanda eso, ¿no? Si escribir igual de otros temas que también domino, interesantes. Claro. En concreto, en el caso, ¿desde qué año hasta qué año, Juan? Cuando este caso de Ituren, ahí empezó mi contacto con el caso. Porque ellos iban a venir a Navarra, claro, cuando vieron, fue una portada impresionante, ¿no? Es que esta señora vivía en Madrid y era la madre de un famoso constructor que hizo, vamos, las Torres de Marfil, que ha hecho edificios muy importantes y demás, pero quería morir, que la enterraran, descansar en su localidad natal, allá. Pero vamos, que era gente muy conocida en Madrid, ¿no? Entonces el caso se enteró de esto y rápidamente fue para allá, pero yo les dije que no tocaran por nada del mundo el tema de Ben Barca, digo, porque van a secuestrar la edición. A nosotros nos dieron una orden terminante y ya está. Pero si el caso que iba a sacar sacó una portada y 3 páginas, digo, van a ir al secuestro. Y entonces así lo hicieron. Hicieron un buen reportaje, misterio ni Ituren y tal, pero sin citar Ben Barca para nada. Y ahí empezó mi contacto con el fundador del caso y ya me pidió colaboraciones y ya yo le mandaba, fui corresponsal en algunas ciudades y demás, y yo le mandaba crónicas y demás. Y una vez que fui a Madrid, pues todavía más, porque yo trabajaba, como has leído, yo fui subdirector del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, y el director, o sea, mi jefe, yo era su segundo a bordo, José Ramón Alonso, pues era colaborador de Sábado Gráfico, de publicaciones que se hacían en la empresa editorial del caso. Es más, yo a veces para despachar con él, en vez de buscarle en mi empresa, me iba al caso a buscarle. Y hablaba con el fundador, y hacía cosas y tal. Y entonces ya en la época final, ya, pues a finales del año 84, por ahí, en fin, ya me llamó para que colaborara y tal. En fin, estuve haciendo cosas, lo dirigí en la última etapa. Pues ya en el año 87, al final de agosto, pues ahora se van a cumplir, pues vamos, 36 años, ¿no? Se van a cumplir ahora, pues tuvo que cerrar, no porque el caso fuera mal, porque todavía vendía 120.000 ejemplares a la semana. Y eso que ya había salido competencia, como era la revista Interview, como era Tiempo, incluso estaban las televisiones, porque hay mucho morbo en la gente. Y la sangre da mejor en color. Claro, el caso era, como se ve detrás, por estas portadas que tengo aquí detrás, era en blanco y negro prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, la televisión y tal daba mucho mejor. Y ella tuvo mucha competencia. Pero a pesar de eso, porque el caso había vendido casi 500.000 de ejemplares por número, a pesar de eso aguantaba. Pero tenía otras publicaciones que, en fin, pues eso, la citada Sábado Gráfico, la revista Velocidad, El Burladero, un montón de publicaciones que le habían salido competencia de empresas de fuera, con mucho más medios, y ahí empezó a perder dinero.
claro, el caso, como nave nodriza de un grupo de 14 publicaciones, no podía tirar de todas. Y entonces tuvo que cerrar y fue una lástima porque ya no ha salido nada así. A diferencia, por ejemplo, de países vecinos como Francia, que ahí está la revista Detective, que es más antigua que el caso. Y ahí sigue, sin publicidad, sin nada, para mantener su independencia. Y hay revistas quincenales, mensuales en Francia, en Europa. En Estados Unidos hay un diario, National Enquirer, de sucesos solo. Bueno, si vamos a México, hay 3 diarios de sucesos que venden más que los 5 diarios nacionales de información general. Y no hablamos en otros países. O sea, el suceso tiene gancho, tiene morbo, tiene seguidores. Pero en España, desde hace un tiempo, políticamente está considerado como no políticamente correcto. Y que se está volviendo un poco a la España de la dictadura, no, quizá peor. Porque entonces el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, decía, si nada malo se publica, pues nada malo ocurre. Claro, lógica aristotélica, ¿no? Y aquí nuestros actuales dirigentes, hablo de este gobierno y también de los anteriores, han querido que no se hable del suceso. ¿Por qué? Porque si publicamos la realidad de lo que ocurre, de que se está incrementando el número de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de atracos y demás, esto crea malestar, inquietud, incertidumbre en la población. Y cuando llega la hora de depositar la papeleta en la urna, como ha ocurrido recientemente, el próximo día 23 de julio, ¿qué pasa? Que la gente se lo piensa mucho. Entonces los políticos dicen que esto sea como una balsa de aceite, de tranquilidad y demás, y no quieren, ya digo, los unos y los otros, da igual quien esté en Moncloa, que no se publique nada al respecto. Por eso no hay publicaciones de sucesos, ninguna, y en televisión, pues los espacios que hay, pues han durado poco. En fin, yo colaboro en programas, pues yo qué sé, Detrás de la Verdad de 13 Televisión, se quitó, Expediente Marlaska en la sexta los domingos por la noche, se quitó, Tras la Pista en Telemadrid, se quitó, y otros aparecen y desaparecen, pero ya que duran poco tiempo, porque desde el poder no hay interés en colaborar con él, y además se veta la información, pues no ayudando ni facilitando información desde los gabinetes de prensa o de comunicación, como quieran llamarles, de la Guardia Civil, ni de la policía, ni de nada. Antes, en la dictadura sí, había unas medidas restrictivas, pero te ajustabas a ellas. Te decían 2 crímenes o 1 a la semana, pero de ese podías dar 15 páginas y fotos de víctimas, de asesinos, nombres, podías darlo todo. Y luego con la Guardia Civil, con la policía, existía un intercambio de yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. Y muchas fotos que se publicaban venían de la Guardia Civil, venían de la policía. Ahora eso es imposible. O sea, en ese aspecto hemos cambiado para peor. Porque antes ya digo, insisto, había limitación, pero es que ahora se ha pasado de la censura a la autocensura. Y muchas veces el periodista dice, bueno, para no complicarme la vida, porque luego si no, llaman desde el poder o de ciertas empresas a la empresa editorial. Porque además antes había editores, gente que tenía periódicos, publicaciones, porque eran herederos de su padre, de su hijo y tal, que lo montaron por defender unos valores patrióticos, cristianos o lo que fueran. Pero lo hacían por ideología. Ahora no, ahora han entrado bancos, cajas de ahorros, constructoras, testaferros del poder y tal, que lo que quieren es servilismo para ellos y ataques a los demás. Y gastar lo mínimo posible. Y el periodismo de investigación, además, es caro. Entonces, no interesa el periodismo de investigación y no quieren problemas con esto para que nadie te llame diciendo que como sigáis con esa campaña, os vamos a retirar la publicidad. Claro, pues, es una verdadera lástima, ¿no? De que, porque existiendo este tipo de periodismo, pues creo que en algunos asuntos, en algunos crímenes, pues pueden ser favorecidos, ¿no? El seguimiento de estos sucesos. No es como estando en stand-by, de otra forma, ¿no? Claro, es que en tiempos de dictadura con Fraga Iribarne, que la idea la copió de Alemania, pero ya se montó con uno de los cofundadores del caso, Enrique Rubio, un programa que era Investigación en Marcha. Ojo, era copiado de uno de Alemania, pero se montó aquí y se mostraban muchos sucesos, muchos casos sin esclarecer. Y gracias a ese programa se resolvieron un montón de crímenes, de asesinatos, de desapariciones y demás. O sea que era un buen servicio público. ¿Por qué no se permite que se haga ahora? Cambiando un poquitín de línea, ¿algunos de los casos que recuerdas que más te impactaron? Hombre, el que más he seguido de siempre ha sido el de, bueno, ahora sería 43 años, el crimen de los Urquijo. Además, me pilló en Madrid, en el despacho del fundador del caso, porque yo ese día tenía que bajar, había venido a firmar el contrato como director del periódico El Telegrama de Melilla, y como he dicho, el director general no estaba en el despacho y tuve que ir al caso a buscarle. Y entonces ahí cuando me enteré de la historia, ¿no?
porque además fue muy curioso, porque ese día era viernes, 1 de agosto de 1980, que era el día que el semanario salía a la calle. El caso inicialmente salía los domingos, pero entonces, claro, la prensa era de otra forma, los semanarios salían los sábados y tal, y el caso salía los domingos. Pero ya en esa época, 1980, salía los viernes, y siempre había un redactor de guardia por la mañana por si ocurría algo, porque aunque estábamos en democracia, la censura, como he dicho, seguía funcionando. Y pueden llamar de la imprenta, que se han presentado aquí del ministerio, que hay un problema, que esto va, en fin, que aquí puede haber un secuestro. Entonces había siempre uno de guardia, y a las 9:15 de la mañana suena el teléfono, dice, han asesinado a los marqueses de Urquijo. Vengan a Somosaguas. Colgaron. Claro, llamó corriendo al fundador y tal. Y, oye, mira, Eugenio, que dice que han matado a los marqueses de Urquijo y tal. Rápido para allá. Llama al fotógrafo y iros para allá. Y se fueron para allá. Y claro, llegan allá, van a Somosaguas, se acercan al chalet de los Urquijo. Oye, no había nada. Y, oye, mejor le han tomado el pelo. Pero se asoman por la verja y ya ven que estaba todo el personal, todo el personal doméstico, chofer, que estaban por abajo todos. O sea, se notaba un ambiente extraño, ¿no? No lógico que todos estén por debajo así, un poco inquietos. Entonces ya se acercó y tal, y no pasa nada y tal. Bueno, pues no pasa nada. Hasta que al rato ya salió el chofer y dice, mire, les voy a decir la verdad porque se van a enterar. Mire, estamos esperando a la policía. Han matado a los marqueses. Esta mañana, cuando la cocinera ha visto que no bajaba la señora, que le gustaba bajar a hacer ejercicio, un poco de footing, que no bajaba, ha sospechado algo, ha llamado a los vigilantes, y entonces un vigilante y yo, los dos, el vigilante me ha dado su porra, ¿no? Y yo con la pistola hemos subido para arriba y hemos encontrado pues el cadáver del marqués en la cama y luego el otro de la marquesa y tal. Y eso a mí me impactó mucho, ¿no? Ya al rato llegaría la policía, llegó mucho más tarde la policía. Y yo de entonces empecé a seguir ese caso porque no estaba nada claro, ¿no? Un caso que salpicaba, sí, a la nobleza, pero salpicaba a la banca, a las altas finanzas, a la política y tal, porque este marqués era una persona muy influyente, ¿no? Entre estas cosas, político, económico y demás. Y además con una solución que se quiso dar un carpetazo, ¿no? Porque al final sí, se detuvo a Rafi Escobedo, el yerno, pero claro, aquello no quedó nada claro, ¿no? Además, cuando lo condenaron a 53 años de prisión y unos meses, decía la sentencia por el doble crimen de sus suegros, a los que mató solo o en compañía de otros. ¿Y dónde están esos otros? O sea, no se sabía si fue él solo o con más... Y luego, aparte de los otros, de los que subieron a matar, eran los autores materiales y los actores intelectuales, porque claro, el policía que lo detuvo, José Romero Tamaral y mucha gente que ha investigado, habla un poco como que aquella noche parecía la verbena de la Paloma, que subieron 3 y otros 4 esperaban fuera. Llegaron 3 coches. Se habla de 7 personas. ¿Dónde están el resto? Y claro, y luego ya el recolmo es cuando Rafi Escobedo aparece falsamente ahorcado en su celda. Que aparece ahorcado, pero luego resulta que tenía veneno, tal como dijo el decano de los forenses, García Andrade, para tumbar a un elefante. Le habían metido cianuro en la coca y después de eso lo habían colgado. Habían puesto la cuerda y lo habían colgado. Bueno, la sábana y la habían colgado y tal. Pero claro, con un montón de síntomas. Primero, estaba con los pies casi pegando en la cama. Cuando te ahorcas tienes que estar pendiente del aire, pataleando, porque si no, no puedes. Y hay una serie de signos que no los tenían, ¿no? Que era, por ejemplo, pues eso, sueles tener los ojos muy salidos, la lengua fuera, en fin, hay un montón de... Tú, aunque te quieras ahorcar, pero gira, o sea, marcas en el cuello, erección, incluso eyaculación, porque la sangre baja, un montón de síntomas que no tenían nada. Pero, dije, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Le dieron carpetazo a este caso y colorín colorado esta historia haya quedado para los restos y para mí ha sido, desde la llegada de la democracia, el crimen más impactante que ha habido, más que la niña de Alcácer y demás. Otros han hecho mediáticos, pues sí, por las redes sociales, pero el de los Urquijos es algo... de teoría o aclaración sobre ese crimen? Sobre... ¿Que se supiera posteriormente? ¿Sobre los Urquijos? Sí. O nada. Implicaciones. Es que además era curioso porque acusaron a él y a un amigo, a Rafi Escobedo y a un amigo suyo, Javier Anastasio de Espona, de ser el otro el autor que había subido con él. Estuvo 3 años casi y medio en la cárcel y a finales de 1900, a finales cuando iba a cerrar el caso ya, en parte del verano del 87, vino un día con su abogado García de Pablos, porque claro, llevaba ya casi 3 años y medio, no lo juzgaban y tal,
y vino, en fin, a contar aquello, que no se pensaba fugar, que, en fin, pero que quería que lo juzgaran de una vez, y a finales de ese año desaparecía. Ya, no, nadie daba con él. Qué casualidad, no sé, debo ser muy listo, tengo mucha suerte, que 2 años después, estando yo en Copacabana, en Río de Janeiro, al salir del Hotel Meridian, voy y me lo encuentro. Me lo encuentro con su novieta, allá, le saludo, claro, me lo conocía y tal, y además era una zona, la avisé, digo, hombre, ¿qué hace aquí? A esta zona viene mucho español y tal, porque al lado había un restaurante gallego y demás, y yo lo frecuentaba por eso, porque me gustaba esa zona, y entonces y digo, ¿sabes que estás en búsqueda y captura por Interpol? Código rojo. Se mete la mano en el bolsillo y me saca el pasaporte que se lo habían renovado 3 días antes en el consulado de España en Río de Janeiro, sin ningún problema. Y estaba en búsqueda y captura. Digo, ¿qué pasa? ¿No te pillan o no te quieren pillar? Claro. O sea, y es más, prescribió el crimen. ¿Podía volver a España? Pues no volvía, porque la justicia tenía que ser correcta, pero otros intereses igual no iban a ser correctos con él. O lo que me dijo él, claro, es que en la gente se suicida mucha gente, ¿no? Pero me lo decía con comillas, ¿no? O sea, hay suicidios en la cárcel y demás. Entonces, claro, ahí se empezó a ver que no querían que este hombre hablara, que las cosas no fueran claras y demás. Lo último que se ha hecho en medios fue que recuerdo que hace unos pocos años me llamaron de A3 Media porque iban a hacer una serie, una miniserie sobre el caso Urquijo, donde ya iba a intervenir Javier Anastasio Espona, que había vuelto, intervenía yo, tal, en fin, él y yo éramos los principales que íbamos a intervenir y demás, una miniserie Pantena 3. La hicimos, se grabó y fueron pasando los años y no se emitía la serie Pantena 3. Y al final ya, un día, no en Antenas 3, un día por la noche, en pleno verano, en la sexta de noche, se emitió toda la serie de seguido. De seguido, un capítulo, otro. Con lo cual, claro, no va a haber gente que a las 2:30 de la mañana vaya a estar todavía aguantando ahí 5 horas de los Urquijos. Con lo cual, sí, se habían gastado un dinero, había que justificar que eso se emitía, pero ya se emitió de mala manera, ¿no? No como iba a ser en Antena 3, con debate previo y lo uno y lo otro. En fin, hubo como siempre presiones para que eso no saliera a flote. Y otras cosas, pues en fin. Entonces, detrás había muchos intereses creados, el marqués se oponía a la fusión en los bancos, siempre hay pugnas por ser el number one. Pero cuando llaman de Estados Unidos, un país pequeño como España, pues quieren hablar con el número uno. Claro. Y entonces había mucha lucha porque Banesto era el uno, pero el hispanoamericano quería absorber al Urquijo, con lo cual le pasaría. Entonces, la familia de los Urquijo querían vender, pero el marqués no quería. Prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Porque como nos fusionemos, yo voy a ser un convidado de piedra en las reuniones. Y él se oponía a esto, por ejemplo. Una vez que murió, pues nada, se hizo la fusión. En el bajo del el salón que tenía abajo el marqués, pues ahí se decidió y él fue el principal valedor para la creación de Unión de Centro Democrático y para apoyar a Suárez como presidente de gobierno y demás. Y él era el principal dinero que soltaba él. Cuando en 1980 murió y ya con una UCD un tanto tambaleante, se cerró la espita del dinero que soltaba el marqués a la UCD, con lo cual a otros les vino bien. En fin, que había un montón de complicaciones que al morir el marqués, pues todo eso desaparecía. Y entonces cogían por siempre al tonto útil, como fue En este caso, García Escobedo, que una cosa es que estuviera en el ajo que él lo estaba, pero otra cosa que él no había apretado el gatillo, ¿no? O sea, por fin, ya los forenses dijeron que no, que eso lo había hecho un tío frío y profesional, ¿no? Y además con las balas estriadas, en fin, se había hecho muy profesionalmente todo eso. no coincidía mucho con solo la versión del... Efectivamente, ya quedaba ahí, y son estos temas, dicen, bueno, ahí se han quedado, pero muchas veces cuando ciertos temas rozan al poder, pues igual que antes fuera de cámara hemos hablado también de los Galindo, de muchos temas de esto, que cuando hay gente importante por medio, pues venga, a echar balones fuera. Y ya cuando se sepa algo, ya, bueno, pues ha prescrito todo o han muerto. Pues sí. Y otro de la etapa esta del tema del Eleuterio Sánchez, el Lute, ¿te pilló también en el caso, la época esta del Lute? Al Lute, casualmente, yo le vi cuando entró por última vez en prisión. A principios de junio de 1973, estaba yo en mi despacho, empezando a trabajar, y me llama el comisario para decirme, oye, que el Lute y tal, ¿qué pasa? ¿No vienes o qué a lo del Lute? Le digo, ¿qué pasa? ¿Se os ha escapado otra vez o qué? Porque unos días antes, a finales del mes anterior, de mayo, lo habían detenido en Sevilla. En fin, lo habían detenido y entonces me dice, no, es que lo traemos aquí. Lo llevaban al penal de máxima seguridad, que era la cárcel de San Antón en Cartagena. Yo cogí el coche, me fui disparado a la cárcel y llegué a la par que ellos llegaban, me acuerdo. Y entré con el comisario jefe de la Brigada de Investigación de España, de Benito, tal. Y fuimos para allá y les acompañé hasta la prisión y tal.
Incluso fui testigo de que se dieron un abrazo. El comisario jefe de investigación en toda España, con el LUT y tal. Yo en ese momento lo vi como el general, el vencedor y el general vencido, ¿no? Aunque me equivoqué, yo creo, un poco. Porque, ¿no? Y luego, bueno, luego ya, en fin, lo vi cuando se pierde el LUT en la celda y tal. Y luego me fui a tomar algo al hotel donde estaba hospedado. El comisario Benito. Y me empezó a hacer un canto, pero un poco exagerado, ¿no? De las bondades del LUT. Un canto un poco exagerado. No deja de ser un criminal el LUT. Y es más, recuerdo que esa noche cuando iba a cenar a mi casa, pues estaban mis padres que habían bajado a verme a Cartagena y tal, me encuentro como un coche camuflado y baja la policía, bajan los de la brigada y tal, y que el comisario jefe de España quiere hablar con usted y tal, y ya me hablé con él por el aparato, por la radio del teléfono, y dice, bueno, bien, que mantengo todo lo que le he dicho y tal y cual, pero bueno, que sí, que de acuerdo, que es un criminal el LUT. Porque claro, me había hecho tal canto de él que luego debió pensar de que, vamos, que lo había puesto como si fuera, no sé, San José de Calasanz, ¿no? Entonces yo le seguí un poco la pista y claro, luego he visto pues cosas un tanto extrañas bien el LUT, ¿no? Pues con más de 1000 y pico años por tantos delitos que tenía encima, que al poco tiempo lo pusieron en libertad, se hicieron un personaje famosillo, ganara como compositor el Festival de la Canción Española de Benidorm y lo uno y lo otro, de que se ha perseguido hay un fin político. El fin político que ha sido demostrar pues la labor reinsertadora de las cárceles. Algo que ahora también al gobierno del PSOE también le habría venido muy bien, ¿no? Que nuestro plan de buenismo, qué bien funciona, ¿no? Aquí está nuestra labor reinsertadora de las cárceles. Entonces, ha sido un poco montaje y él también ha montado una leyenda falsa, porque va siempre de robagallinas y de víctima del franquismo. Y de eso nada, porque le apretó a la frente al vigilante de la joyería en la calle Bravo Murillo. Cuando fueron a pegar un atraco, cuando se escapaban, un hombre de 66 años desarmado y se llevó un balazo aquí. Y además, según el Medrano y el Agudo, coinciden en decir en que lo mató él. Es más, estando los tres en prisión, contaban, joder, además, qué mala suerte. El día anterior, por el LUT que estaba por allá, no le pegaba ni a un biorro. O sea, estamos hablando que no le pegaba nada. Puntería cero. Cuando el atraco, pega un tiro y le pegan toda la cabeza al pobre hombre y tal. O sea, se estaban un poco lamentando y yo el callado. Pero en fin, los tres fueron condenados por esto. A pasar cuando lo detuvieron, junto al Medrano también, tuvo un forcejeo en Princesa con la policía. En ese forcejeo se escapó una bala de un policía y mató a una niña de 7 años que estaba jugando allá. ¿De acuerdo? La pistola del policía. Pero él montó el forcejeo y demás. En fin. Y luego, a raíz de la película y de tantas cosas, de Camino a Revienta, donde él aparece como una víctima, la Guardia Civil investigó a fondo y, claro, ha encontrado más delitos de este señor, ¿no? De que, por ejemplo, estando en prisión, pues de que tenía un carro y una mula y se lo dejó a su hermana y a su cuñado, que por cierto también era primo carnal suyo. Y entonces, cuando salió de prisión, pues le dijeron de que había ardido y que había muerto la mula y tal. Dicen que tiró de pistola contra el cuñado primo y se le encasquilló la pistola y contaron más delitos. Eso ya informes de la Guardia Civil, ¿no? Y luego ha ido mintiendo en todo, en que es abogado, en que trabajó en juicio. No, nada, él se apuntó a la UNED, como se apuntan todos, para ir rendiendo pena, pero ni acabó derecho ni nada. Y luego cuando salió de prisión, Tierno Galván, otro señor que también de biografía falsa, que se inventaba todo, pues lo tuvo ahí un poco para dar imagen de chico de los recados, pero ni ha sido abogado, ni se ha puesto una toga, ni nada de nada, ¿no? Una de sus mujeres publicó un artículo en interview que era Lute. Miente, en vez de camina o revienta, era miente o revienta. Y no para de mentir, ¿no? Un día en la sexta estaba yo allá por allá y estaba contando que lo de la joya, no, aquella fue una chiquillada. Fuimos a tirar unas piedrecitas. ¿Cómo tirar unas piedrecitas? Sí, le metieron un tiro aquí al señor de 66 años, ¿no? Cuando ha habido ahora indemnizaciones de la causa franquista y tal, él quería que le indemnizaran como víctima del franquismo. Oiga usted, no, usted fue un delincuente común, que víctima del franquismo ni de nada, ¿no? Pero en fin, se ha montado una leyenda, la gente no investiga más, y ahí se ha quedado la historia del LUT. Porque además, el grupo musical Boney M le hizo una canción, ¿no? Una canción. Es más, cuando una vez fue a verle al el director del caso, el fundador, Eugenio Suárez, fue a verle a prisión y el LUT le confesó que aprendió a leer, cuando era fugitivo, aprendió a leer para poder, a través del caso, saber más o menos por dónde le seguía la Guardia Civil. Porque, claro, él no sabía leer. Pero siempre hay pistas de que la Guardia Civil ha buscado aquí, o sea, y aprendí eso. Y, por cierto, contaba al tiempo. Decía, un día decía, ¿cómo era? El señor Eleuterio, usted miente. Porque, entre otras cosas, luego, al tiempo ya también negaba eso. O sea, el Lute dice blanco y luego dice negro. Y el caso, que le había tratado muy bien, luego salió con un título diciéndole, usted miente, le decía el fundador del caso, ¿no? En fin, quiero decir, pero no, se montó una historia ahí, sacó beneficios.
ha publicado 6 autobiografías. Hombre, yo creo que con una ya ni Abraham Lincoln, ¿no? Sí. 6 autobiografías, no sé qué. Sí, pero claro, o sea, que era un ídolo y la gente no. Luego, el rey de las fugas, no. Este se escapó 2 veces y luego lo pillaron. El rey de las fugas, por ejemplo, es un delincuente de un tal Rafael Bueno Cañameras, Rafael Bueno La Torre, alias Cañameras, por cierto, como Cañameras, que este se escapó de 4 cárceles. Que la de Burgos mató a 2 policías, hirió grave a otro. Que fue a Barcelona y mató a 2 secuaces porque sospechó que habían cantado. O sea, un tío que ha matado a un montón de gente, que se ha escapado de todas las prisiones, que no lo pillan. Y que de vez en cuando ha vuelto a España, ha pegado un palo porque es atracador de bancos y tal, y se escapa y no lo pillan. Y no lo pillan. Claro, aquí la excusa por parte de Garzón, la justicia, de algunos policías, no, está muerto, no está muerto. Porque yo en cierta prensa he visto cuando le hicieron fotos ahí, por Marsella y por ahí, que era traficante, que es traficante de drogas, de en fin, con África, con Sudamérica, pero eso sí es un rey de las fugas, ¿no? Que se ha escapado de todas las prisiones más duras, de Burgos, de Alcalá, de todas, y no lo han pillado nunca. Pero el Lute es que lo pillaban a vamos. Pero este se ha hecho, en fin, fue el más listo de los 3 que pegaron el atraco, es el Lute, el Medrano y el Ayuso. Y se ha montado ahí una historia, en fin, y mucha gente, claro, como no han dado más, pues no sabe, ¿no? Es lo que pasa a veces, que se hacen, no sé, pues como si fuera el papillón español. Claro. Y bueno, ya que has intervenido, por ejemplo, en Cuarto Milenio, no sé si te habrás encontrado con algún caso paranormal o de ovnis o misterioso dentro de tu etapa de investigación. Yo soy bastante escéptico, ¿no? No basta que me dedique al periodismo de investigación. Algo así que... No, bueno, no sé. Una vez, por ejemplo, me acuerdo un 20 de julio de 1974, pues me acuerdo que marchaba yo de Cartagena, precisamente marchaba a Sevilla, y pasando de Granada hacia Sevilla, de pronto vi una especie de ovni, que era una especie ovalada, como aquellos son iniciales que aquel piloto vio sobre Monte Rainier y tal, ovalados, pero, en fin, redondos, pero ovalados hacia atrás, con unas luces extrañas, yo noté alguna cosa rara y tal, y al día siguiente la prensa y demás, y también contaba lo mismo, que por varios sitios se había visto un ovni, ¿no? Pero en fin, yo vi un ovni, que quiere decir un objeto volante no identificado, pero otra vez ya que como investigador he ido a sitios donde iba a aparecer ovnis, donde veo un extraterrestre, casualmente ese día no se ha presentado nadie, o sea que nada. En cuanto a fenómenos paranormales, yo he estado 19 años de encargado de prensa en el Museo Reina Sofía. Y ahí se ha hablado mucho también de fenómenos de este tipo, del fantasma Ataulfo y demás. Y yo sé de gente de allá que ha visto cosas y tal, pero yo estuve 19 años, de turno de tarde, de noche y tal, y no vi nada. Sí vi gente muy atemorizada, ¿no? Vi gente que venía, las limpiadoras me decían que por la mañana veían en el jardín central, al lado de una escultura de Botero, pues como un mendigo, porque como si fuera Moisés, una persona así con pinta mesiánica y tal, ahí sentado, a eso, y luego un poco antes de las 8 de la mañana, que es cuando se abría ya el personal, aquello, la limpieza desaparecía, ¿no? ¿Sabes? Y no sé si algo habría de verdad, porque luego desde el servicio de seguridad empezaron a contar que eso podía ser algún vagabundo que se metía por las noches a pasar allá. Es muy difícil que en estos museos se cuele nadie por las grandes medidas de seguridad que hay. Hay monitores, vamos, por todos los sitios, sensores de movimiento y demás. Y ve, en pleno invierno, si alguien se colaba, se iría a un sofá mullido en un salón y no se va a quedar en un banco ahí bajo cero en el centro del patio, ¿no? En fin, quiero decir que ya ha habido más historias de gente que por los monitores veía sombras, en fin, se han hecho ouijas, ¿no? Y salió el fenómeno de Ataulfo y demás, pero claro, las ouijas se pueden hacer ahí o se pueden hacer en otro lado, pero ¿qué tiene eso de realidad o de no? En fin, quiero decir que sí, en alguna ouija parece que se aportaron datos sobre la creación del museo y demás, pero claro, todas esas cosas, en fin, es un poco es para ciencia, ¿no? En fin, yo en ese aspecto soy bastante incrédulo. Yo sé que no es muy comercial decirlo, pero en fin, así que no sé. No, pero es tu punto de vista lógico. Bueno, ¿y algún caso divertido? ¿O algún caso fuera atípico, digamos, dentro de...? Hombre, en el caso hay una historia, digamos, bueno, ¿cómo que en el caso la mascota era un cocodrilo? Sí, cocodrilo. Es más, el caso editó una publicación satírica que se llamaba El cocodrilo Leopoldo. Leopoldo. Que esta publicación satírica era, pues, se hizo una versión española de Le Canet Enchaîné, que es El pato encerrado en Francia, que tiene mucho éxito. Vamos, una publicación satírica, pero cuando publicó el tema de los diamantes de Bocasa y demás, se supuso que el primer ministro francés se pegó un tiro en la cabeza por lo que había salido en esta publicación, o sea, que tiene mucho impacto. Y el fundador del caso también lo sacó.
Lo que pasa es que en España es diferente, era sin publicidad para poder calentar debidamente a la gente y tal. Y claro, la gente no sigue esto, ¿no? Y en poco tiempo perdió 70 millones y lo tuvo que cerrar el fundador. ¿Por qué le puso el caso el cocodrilo Leopoldo? Pues como homenaje a este saurio. El caso hacía una gran labor social, aparte de informar de crímenes y de muchas cosas que se pudieron resolver gracias a que vieron la luz en el caso, pues también ayudaba a la gente. Tenía un consultorio de tipo sentimental, sanitario, de consejos y demás, de todo. Porque era una época de mucha migración del ámbito rural al urbano. Entonces la gente cuando llegaba a Madrid, ya estaban igual siempre los estafadores y tal en Atocha, pues para venderles alquileres caros, pisos caros, a las chicas a ver si las metían en el mundo de la prostitución. Estaban siempre a engañarlas y tal. Y el caso, pues, asesoraba mucho, ¿no? Tenía un consultorio de tipo social, jurídico, de todo. Y luego hacía también, ayudaba. Incluso, pues, Margarita Landi, la famosa reportera, pues sí, a veces iba con los emigrantes españoles a Alemania a acompañarles, a hacerles un poco de ayuda, en fin, de abrirles camino y demás, ¿no? Por eso, una gran parte del caso se vendía en Alemania, porque en Alemania la única publicación española que leían era el caso, por cierto. Y el caso también hacía cenas para sacar fondos de ayuda social. Eran cenas un tanto caras, porque aparte del menú, luego se hacían sorteos, pues que si un SEAT 600, lavadoras, frigoríficos, televisores, que entonces era un lujo. El caso, ¿cómo lo pagaba eso? El caso lo pagaba en publicidad gratuita. A una marca comercial le hacía publicidad gratuita y la marca comercial regalaba algún objeto. Todos beneficiados y mucho más al que le tocaba. Entonces, por poner la nota humorística, el fundador una vez llevó una cría de saurio. Era poco más grande que una lagartija, así, una cosita pequeña. Y le tocó a una señora. Bueno, la señora, ¿qué hago yo con esto y tal y cual? Y, no, pues señora, que le ha tocado y tal, esto da buena suerte y tal. Y, no, mire, llévenselo ustedes a la redacción, que les hará mejor compañía. Y para allá que se llevaron al saurio. Claro, el animalito fue creciendo, iba entre las mesas y tal, muy discreto, silencioso, callado, para un lado, para otro y tal. Pero claro, ya se hizo grande, ya no podía estar allá. Entonces le compraron allá un recipiente adecuado para que pudiera estar allá en las debidas condiciones y demás. Y luego cada 15 días iban del Zoo de Madrid 2 empleados y lo sacaban pues para limpiarle el agua y demás. Entonces uno lo cogía de detrás de la cabeza, otro de la cola y se lo llevaban al servicio de caballeros. Ponía un letrero, ojo, no pasar, tal cocodrilo. Y mientras, pues eso, limpiaban toda la estantería, todo lo del amigo Leopoldo. Que por cierto, voy a contar que por qué le pusieron el nombre de Leopoldo. Muchos pensaban que era llevado por Leopoldo Calvo Sotelo, por el presidente de gobierno. No, no, no. Le pusieron Leopoldo porque el caso echó a andar con la condición de que podía dar 2 crímenes a la semana. Pero era tal el éxito que tenía que dijo el ministro, no, no, uno solo. Y como seguía con igual de éxito, dijo, no, ninguno. Esta publicación va contra la moral cristiana y tal. A Arias Salgado le dio decir la moral cristiana porque él había sido jesuita y tal, y la moral cristiana. Entonces, el fundador del caso, que era muy ingenioso, dijo que va contra la moral cristiana. La gente que es mayor recordará que antaño en muchos impresos debajo ponía con censura eclesiástica. Entonces dijo él, pues voy a pasar censura eclesiástica y si la iglesia lo ve correcto no hay ningún problema. Y habló lo solicitó al obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, y este, más abierto que los gobernantes de su tiempo, le dio permiso. Le puso, eso sí, le puso un cura censor, que ya lo tenía en el periódico Madrid, para que allá estuviera atento. ¿Qué hizo el fundador del caso? Ponerle un buen sueldo al cura censor, para que fuera más tranquilo. Y entonces, bueno, un cadáver medio desnudo, bueno, medio vestido, no, se cambiaba un poco, o sea, en vez de pecho, pues seno, y rebajar un poco, pero seguía. Y entonces, como homenaje a aquel obispo, a Leopoldo, en su honor, al cocodrilo bautizaron como Leopoldo, como en recuerdo del obispo que había permitido la continuidad del caso. Y Leopoldo estaba allá. Total, que uno de los días que estaban los del acuario, limpiándole ya todo, pues habían ido desde el zoo, estaban ahí con el acuario, quitándole todo y demás, y ajenos. Y el cocodrilo, pues había, porque además la redacción del caso, era muy en céntrico Madrid, había sido como un palacete. La redacción, bueno, el piso era de 900 metros y pico, daba 3 calles y tal, y la redacción incluso era el salón de baile. Entonces tenía unos baños impresionantes. Y en el más grande, que estaba cerca de la puerta, ahí dejaban a Leopoldo. Y uno de los días que estaban allá los hombres limpiando el acuario, pues había un fontanero allá haciendo sus chapuzas, y le entró prisa y fue para el baño. No pasa hasta el cocodrilo, cachondo el tío y tal. Se baja la cremallera mientras abría la puerta, saca la herramienta y ¿qué ocurre? El cocodrilo si algo le molestaba, era que le apuntaran a la cara.
Porque claro, el cocodrilo parte del año se lo pegan durmiendo, se lo pega letargado, ¿no? Y a veces cuando iban visitantes a ver al fundador del caso, oye, enséñanos el cocodrilo y tal. Mira, aquí está, aquí está. Este está disecado, si está disecado. Tenía una vara y le daba con la vara en el morro. Estamos El tranquilitos. cocodrilo se cabreaba. Yo creo que ya dormía con un ojo abierto. Y en cuanto veía que la apuntaban así, se enfadaba. Claro, aquel día que estaba donde la puerta con un perrito que quería salir y de pronto ve que abren la puerta y que la apuntan con algo voluminoso y largo, al parecer, ¿no? Se ve que el fontanero es el protagonista de la película, el fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Coge el cocodrilo y le tira un viaje. El hombre, muy rápido de reflejo, se da media vuelta, sale corriendo hacia la puerta de la calle, queriendo meterse dentro, subiéndose la cremallera, era un primer piso, salió a la calle gritando auxilio, socorro, que me la come, y la gente dice, pero este hombre, ¿qué le pasa, no? Tío, subiéndose la cremallera, no sé qué. Y el cocodrilo salió tan tranquilo por allá, dice, hombre, me encierran y ahora encima vienen a pegarme. Y esa fue una de las divertidas historias del cocodrilo Leopoldo, mascota del caso, presidía los jueves la reunión, los jueves solía haber una comida de hermandad, que incluso iban algunos policías que colaboraban con el caso, con seudónimo y tal, pero colaboraban. Al final con el animal. Y luego, al final, el animal fue donado al Zoo de Madrid. Entonces, en un acto así muy bien organizado, Jesús González Green, que era un reportero muy conocido de televisión, lo llevó en un globo hasta el zoo, allá descendió y fue recibido por Alaska, la cantante, fue la madrina del acto ya, y se le puso en una jaula donde ponía Leopoldo, mascota de la prensa de sucesos, donación del semanario El Caso y tal. Fue una historia curiosa del tal Leopoldo. Bueno, Juan, ya para ir terminando, de tus 13 libros, ¿cuáles recomendarías para un lector actual? Los últimos, por ejemplo, el penúltimo que publiqué es Perfume Peligroso, pero se subtitula, yo porque es muy actual el tema, se subtitula Ellos matan más, pero ellos lo hacen mejor. Claro. Y es que, efectivamente, hay una diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de matar. El hombre es más temperamental, más violento, más impulsivo, deja más rastros. La mujer es más, lo hace más fríamente todo, ¿no? Es más sofisticada, lo piensa más. Estoy hablando ya de dentro del ámbito del delito, ¿no? Ahí está el caso de las viudas negras, de tantos crímenes que muchos han quedado sin resolver, de que han ido envenenando a los maridos poco a poco, echándole pues algo de matar hormigas. Hay muchos productos en droguería muy fácil de adquirir, o limpiametales, poco a poco va la persona empeorando, el médico dice, pues sí, está empeorando, hasta cuando muere, dice, sí, va empeorando, muerte natural. Y ha habido cantidad de muertes naturales, entre comillas, pues por envenenamiento, ¿no? Entonces yo cuento estos casos, lo cuento en este libro, pues de casos que había muy, muy importantes, ¿no? Pues yo qué sé, en Murcia, una niña de 12 años, Piedad Martínez del Águila, 12 años, que mató a 5 hermanitos pequeños. Y si no le descubrió un policía que le tendió un cebo, acaba con toda la familia. Los padres tenían 10 hijos, bueno, 11, porque ya uno había muerto, y luego se cargó otros 4. La madre estaba embarazada, tenían que trabajar en la calle, y ella tenía que preocuparse de los pequeños. Pero ya no quería preocuparse de los pequeños, ya quería estar libre en la calle, jugar y tal. ¿Y qué hacía? Los iba envenenando cada 5 días y cogía mata hormigas de la madre y luego de los hermanos que tenían limpiametales de las motos y demás, y se lo echaba como que era azúcar y tal, y los iba envenenando y así se los iba cargando. O sea que ha habido casos importantes. Y este libro, digo, que es un libro que son hechos, no son opiniones, ¿no? Tenía que haber sido presentado en el ámbito cultural de un centro comercial muy importante de Madrid, el más importante, allí en Callao, y no pudo ser presentado porque estas feministas progresistas, entre comillas, pues amenazaron con hacer un boicot a esta empresa si el libro era presentado. Y ahí está este libro, Perfume Peligroso, que no ha podido ser presentado, cuando además hablo de mujeres malas, pero también hablo de mujeres buenas. Porque también hablo cuando el caso El Nani, como gracias a su mujer y a sus 3 hermanas, muy valientes, pese a que algunos policías las amenazaron con matarlas, e incluso con matar a sus hijos, tiraron para adelante, denunciaron el caso a la prensa y algunos policías, muchos menos de los que deberían haber venido, pero algunos fueron con condenas superiores a 29 años a la cárcel por haberse cargado al Nani, ¿no? Y por una mafia policial que tenían en Madrid de atracos. Captaban a delincuentes para que pegaran atracos y ellos se quedaban con el botín. Y cuando alguno se iba de la boca o algún peligro, se lo quitaban de medio en punto. Y encima el gobierno, tanto el PP como el PSOE, los condecoraba por las grandes acciones que hacían, cuando luego se demostró que era, en fin, una mafia policial, porque garbanzos negros los hay en todas profesiones. Pero gracias a estas mujeres valientes, esto se aclaró
y se terminó con ello en aquel momento. Entonces, hablo también de mujeres buenas, de mujeres valientes, de mujeres espías. Aquí detrás hay una portada, es un poco llamativa, que es la de la mano cortada. Pues esa señora que salió a relucir ahí ha sido la espía más importante que ha tenido España, que ha hecho grandes servicios. A Círculo 30, que era el primigenio servicio de espionaje que había en España, en la guerra de Marruecos, en fin, ha trabajado muy bien. Y cuento esas historias, todas estas, ¿no? O sea, hablo de mujeres buenas y malas. Pues no, las feministas me han boicoteado el libro para que no se venda en ciertos sitios, para que no se presentara, para fin, perfume peligroso. Por eso lo recomiendo. ¿No? Lo que hace la ideología que está impuesta actualmente, ¿no? Totalmente. Y luego está el último libro que lo presenté hace poco, hace unos días he estado firmando ejemplares de este último, que es Crímenes con Historia. Y he hecho algo que no se había hecho, que es un poco contar la historia de la crónica negra en España. Porque claro, con la imprenta ya de Gutenberg había publicaciones genéricas, pero no de sucesos. Pero ya a mediados del siglo XIX empezaron a salir publicaciones de sucesos, pero formato sábana, grandísimas, que no había fotografía, pero todo era a base de dibujos, de asesinatos, ahorcamientos y tal, y entonces cuento sus orígenes y llego pues hasta que sale el caso, ahí lo he parado. Pues como yo del caso ya he publicado otros libros y he contado historias pues, de cosas que no son tan lejanas como eran las ejecuciones públicas, por ahorcamiento, por garrote vil, los verdugos que ha habido en España, asesinatos que había, por ejemplo, pues por el tema de la tuberculosis, que pensaban muchos, gente con dinero, que si ingerían sangre de un niño recién muerto, se renovaba la sangre y encargaban a sicarios que cogieran niños, que les cortaran el cuello y conforme salía la sangre caliente en un balde, se lo bebían. Y empezó a haber estos casos en Gádor, en Málaga, el tío Antequera fue en Málaga, en fin, en el Estripador de Avilés, en Capellades en Barcelona, un montón de casos de estos. Crímenes que había por el mal de ojo. Que mi mujer está enferma y van a ver alguna bruja de estas. ¿Tenéis alguna vecina, algún familiar que os mire mal? Sí, hay una vecina que a mi mujer le ha echado el mal de ojo. Y a lo mejor han ido y han matado a toda la familia. Han matado a esa mujer, al marido, a los hijos. O sea, cuento un poco esos crímenes de la España rural, que aún quedan algunas ideas de esas, ¿no? Y cuento de ejecuciones, en fin. Hago un poco una crónica de aquellos años con aquella prensa y cómo se contaban las cosas y lo acompaño de 75 ilustraciones de la época. En fin, estos son los dos últimos libros más recientes que he sacado. En fin. ¿Y ahora mismo en proyectos que tienes en mente? Pues estoy escribiendo uno de asesinos, porque hay muchos tipos. Yo siempre me circunscribo a España, porque bastantes cosas hay en España como meterte en el extranjero, ¿no? Y en España ha habido muchos asesinos en serie, asesinos en masa, o sea, mucha gente que ha pasado desapercibida, ¿no? Entonces, pues destacar esta gente, por qué mataba, cómo mataba, si son recuperables, pero claro, cogen un asesino en serie, como fue Manuel Delgado Villegas, el ropiero, con permiso, voy a tomar un poquito de agua, que se confesó autor de 48 crímenes, no fue a la cárcel, porque dijeron, a un psiquiátrico. Pero es que a los 25 años libre y muere en libertad, cuando son gente que han dicho a los forenses que volverán a matar. ¿Volverán a matar? No, pero según la ley los tienen que poner en libertad, tanto sea en psiquiátricos forenses o en cárceles. Precisamente ahora, en julio, este mes de julio, saldrá en libertad, por ejemplo, pues el Ximo Ferrandiz, que fue un asesino que hubo en Valencia, que mató a algunas prostitutas y a chicas jóvenes. Mató a media docena. Pero ya ha cumplido esto y claro, sale a la calle y ¿qué pasará? Y luego y otros que están a punto de salir, que saldrá luego como el asesino de la Baraja, que mató a otra media docena, pero matar por matar simplemente, ¿no? O sea, sin conocer, entrar a una casa, ver al portero, lo siento, le ha tocado a usted, pamba, tiro. Ir a una parada de autobús, ver a un pobre trabajador que va a coger el autobús, pamba, tiro. O sea, esa gente, son psicópatas que no sienten nada. Y esa gente en la calle, ¿qué pasará? ¿Y quién se va a responsabilizar de ello? Pues cuando se derogó la ley Parot, muchos de los que salieron, a los pocos días, esos violadores y asesinos volvían con nuevas violaciones y con las manos manchadas de sangre otra vez a prisión. ¿Por qué la sociedad tiene que estar desamparada ante esa gente? Que aquí estamos muy bien de tanto buenismo y de tanto apoyar a los delincuentes y dejar desamparados, no sé, a la sociedad, sobre todo a las víctimas. Con toda la razón, Juan. Muy bien, pues no sé, cualquier oyente de este programa que quiera seguirte en redes sociales o cualquier dato que nos quieras dar, aparte de, bueno, de tus dos libros que ya hemos dicho los títulos, ¿no? Uno sería... me quieren contactar. Y el otro, Crímenes con Historia, ¿verdad? Crímenes con Historia, sí.
Si alguno me quiere contactar, bueno, yo todos los días, por ejemplo, en Facebook, pues publico crímenes, vamos. Aprovecho, pues ayer mismo, pues decía, bueno, pues 36 años del niño de Somosierra, ¿no? Hace poco decía, 37, la desaparición del niño Pintor, en fin. Yo sí me estoy contando cosas un poco del pasado, de ahora y demás. En fin, si me quieren contactar a través de Messenger, me pueden contactar, o también pueden entrar en mi web, juanrada.com, que ahí están todos mis libros expuestos, con su contenido, con sus historias, de otros libros que he publicado antes, ¿no? Como Grandes Casos de la Crónica Negra, donde ahí van 34 portadas del caso, de los casos más impactantes que se publicaron en el caso, ¿no? Vamos, del semanario y demás. Y ahí también me pueden contactar y cualquier consulta, lo que deseen, pues yo contesto a todo el mundo. Muy bien. Pues yo te lo agradezco un montón, ¿no? De que hayas estado hoy en la sala Divergente y estoy seguro que los oyentes de este programa van a disfrutar, ¿no? Escuchando todas estas historias de nuestro pasado no tan remoto. Claro que sí. Además, por lo menos yo siempre trato de hablar con libertad y con objetividad, sin importarme ser crítico, ¿no? En estos tiempos de eso, de un buenismo que parece que no se puede criticar nada, ¿no? Pues hay que decir las cosas como se hacen. Y antes y ahora ha habido cosas buenas y cosas malas. Y las cosas, hay cosas hay que elogiarlas y otras hay que censurarlas para que, en fin, con ello también se consiguen cosas positivas para la sociedad. Pues muy bien, Juan. Así que ha sido para mí un gran honor tenerte aquí. Muchísimas gracias y hasta siempre. Te mando un abrazo. Otro para vosotros y, bueno, siempre suelo decir buenas y criminales tardes. Bien. Hasta pronto, Juan. Gracias.